Por un lado, por ejemplo, hemos dicho que es economía. Economía. ¿En qué se traduce economía? ¿Qué implica economía? Pregunto. A ver, voy a sacar mi lista si no me contestan. Sí, ya. Respecto de administrar los recursos. Es administrar los recursos. Ok. Administrar recursos. Por un lado. Por otro lado, ¿cuál es el principio básico o el principio fundamental en la economía? La oferta y la demanda. No. ¿Qué era? Principio básico. ¿Cuál es el principio básico? A ver. Voy a sacar mi lista. Producto Interno Bruto. No. La escasez. Satisfacer El las principio necesidades. básico. Nada. No, ya estamos. Ya estamos. Hemos dicho que el principio básico en economía es que todos los recursos son escasos. ¿De acuerdo? Economía es administrar los recursos y el principio básico en la economía es que todos los recursos son escasos. Es por eso que, por ejemplo, a un profesional de economía lo dicen, se caracteriza por ser tacaña, ¿no? Pues no es porque no quiera disponer recursos, sino siempre implica que toda administración de recursos involucra una buena planificación. Si no hay planificación, no hay buenos resultados, ¿no? Entonces, economía, principio básico de la economía es que los recursos son escasos. A ver, dígame, ¿alguien quería hablar? Muy bien, seguimos entonces. Factores productivos. Tierra, trabajo, capital. Tierra, Trabajo y capital. y capital. Muy bien. Consideramos los factores productivos, involucramos a lo que es el mercado. ¿Qué es mercado? Escenario donde Mercado trabaja la es oferta el y la espacio demanda. geográfico donde interactúan dos fuerzas, la oferta y la demanda. Exacto. La oferta y la oferta y la demanda en este caso, ¿no? Muy bien. Hemos involucrado, considerando esos aspectos, un proceso productivo, donde ingresan los insumos o las materias primas y tenemos los productos terminados. Y este escenario genera dos tipos de mercado. Por un lado tenemos un mercado de factores y un mercado de... ¿Cuál es el otro mercado? De bienes y servicios. Mercado de bienes y servicios. De acuerdo. Hasta acá vamos a realizar la rememoración. Considerando los mercados de factores y el mercado de bienes y servicios, se consideran también los precios de mercado y los precios de factores. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos argumentos? El precio de mercado implica el costo, el impuesto y la utilidad. Y el precio de los factores solo sería
los insumos que se han necesitado para realizarlos. ¿Ok? ¿En qué podemos concluir entonces? En que el precio de mercado es aquello que nosotros conocemos como precio y el precio de factores es aquello que nosotros conocemos como... Está bien lo que me han dicho la compañera. Conocemos como los costos. Ok. Muy bien. En función a esta recapitulación vamos a enlazar a lo que queremos conversar el día de hoy. Porque obviamente todo aquello que nosotros vamos conversando tiene que contrastarse en todas las teorías que estamos empleando para comprender todo aquello que implica el comportamiento de la economía. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho también que tenemos los agentes económicos, ¿verdad? Esto solamente para complementar, ¿ya? Hemos dicho, está la empresa, La familia, el Estado. el Estado y la familia, ¿no? Y acá arriba está el mercado de bienes y servicios. Y acá abajo está el mercado de factores. ¿Ok? Y también hemos dicho, por ejemplo, que las empresas ofertan bienes y servicios y demandan. ¿Qué demandan? Mano de obra. Mano de obra o factores productivos en este caso, ¿verdad? Ajá. Y las familias demandan Productos terminados. bienes y servicios. Podemos concluir en que son productos, porque ya sabemos que un producto es un bien o un servicio. Y las familias ofertan Mano de Mano obra. de obra. mano de obra o un factor productivo. Es por eso que se da Mano de lugar obra barata. mano de obra barata. Bueno, lo dejaremos en factores productivos, ¿no? Y es por eso que hacemos hincapié en estos dos escenarios, el mercado de factores y el mercado de bienes y servicios. Y es por eso que esto se denomina el ciclo de la economía. Si ustedes ven, hay un inicio, miren. Hay un inicio, ¿sí? Podríamos partir de la empresa, digamos, ¿no? La empresa oferta un producto, un bien o un servicio. La familia demanda un producto, un bien o un servicio. La familia oferta un factor productivo y la empresa demanda un factor productivo, ¿no? Y lo último para concluir esta recapitulación, dígame. Licenciado, y el Estado. Exacto, a eso estoy entrando ahora, ¿no? Y aquí el último rol, por ejemplo, del Estado, la preocupación del compañero, ¿no? Ahí está, el Estado, ¿sí? ¿Cuál es el rol del Estado? Hemos dicho, también existe una demanda, ¿ya? Una demanda y una oferta, que se traduce en la redistribución de la riqueza, ¿no? ¿Cuál sería la demanda, en este caso, del Estado? La demanda de los recursos mediante, o la captación de los recursos mediante los tributos. ¿Qué son los tributos? Son los impuestos, ¿verdad? Ese es el único ingreso, la fuente de ingreso para el Estado, y el Estado redistribuye estos ingresos a las familias, ¿por medio de qué? Obras, De De obras. las obras, de las canchas, hospitales, bonos, los bonos del Estado. Bono sol. Bonos, subvenciones, proyectos sociales. Utilidades. Entonces ya en otra fase vamos a hablar del tipo de proyectos. Acá solamente hablamos de proyectos sociales, ¿no? Que vayan a satisfacer las necesidades. Muy bien, entonces ese es el rol del Estado,
¿no? Muy al margen de aquello, el rol tiene, el Estado tiene el rol de regular, aunque muchas veces se dice, ¿no? La fijación de precios o la determinación de los precios está en función a la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Por ejemplo, que la cantidad demandada está en función del precio, ¿sí? Esa es la única teoría que conocemos de momento, ¿sí? Aunque podríamos adelantar algo más, ¿no? Dice que los determinantes de la demanda, ¿sí? Está en función del precio, obviamente, coma, los gustos, coma, las preferencias, coma, el ingreso, los precios de los bienes sustitutos y otros aspectos más, ¿no? Pero por hoy solamente nosotros nos vamos a enmarcar en esto, ¿sí? Que la cantidad demandada está en función del precio. Y es ahí donde interviene la determinación de los precios en el mercado. Si ustedes ven el comportamiento del mercado o en el escenario mismo del mercado, ¿a qué conclusión llegamos? Nosotros sabemos que la cantidad demandada solamente está en función del precio, ¿sí? ¿Y qué conclusiones tenemos? Si el precio sube, la cantidad demandada baja, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, si el precio baja, la cantidad demandada sube. ¿No es cierto? ¿O alguien dice lo contrario? ¿Y qué se llama esta relación? Ustedes que ya están con análisis matemático, a ver. Inversamente proporcional. Ahí está la respuesta, ¿no? Esto nos dice que la relación es inversamente proporcional, ¿no? Mientras el precio baja, la cantidad demandada sube, y si el precio sube, la cantidad demandada baja, ¿sí? Ahora, ¿qué determina este escenario? ¿Qué determina? ¿Cuáles son los determinantes? ¿Por qué nosotros no continuamos hablando, por ejemplo, de estos otros aspectos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los gustos? ¿Qué pasó con las preferencias? ¿Qué pasó con el ingreso, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué pasó? En algún momento les había comentado ya, por ejemplo, este ingreso, ¿sí? Es un determinante muy importante en el momento de la demanda. Alguien dirá, ¿por qué? Porque depende de los niveles de ingreso el comportamiento de las cantidades demandadas o la demanda de ciertos productos determinados, ¿no? Y alguien me dirá, ¿pero cómo? Obviamente ya hemos hablado de esto, ¿no? Esto ya se comprende. Hemos dicho que su conclusión es inversamente proporcional, ¿no? Uno baja y el otro sube, ¿no? Pero en este escenario surge algo más, ¿no? Pero hagamos algo muy diferente, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que la cantidad demandada esté en función del ingreso. No me lo estoy inventando, por si acaso, ¿no? Están considerados como parte de los determinantes de la demanda, ¿sí? Precio, gusto, preferencia, ingreso. Aquí hay otros determinantes más que por ahora no lo vamos a tocar. ¿Y qué nos dicen? Nos dicen que o que el comportamiento de estos son ceteris paribus. Ojo con esa palabra, ¿sí? Ojo con eso. Ojo con ese ceteris paribus, porque lo van a manejar hasta que nosotros concluyamos la fase de formación en la facultad y en toda su vida profesional, ¿no? ¿Qué implica el ceteris paribus? Dice que estos determinantes se mantienen constantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir constantes? Que no inciden en la cantidad demandada. Sin embargo, nosotros ahora vamos a determinar o identificar algunos aspectos de que el ingreso sí incide en la cantidad demandada o que el ingreso sí influye en la demanda, ¿no? ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, un cotidiano vivir. Lo mejor que podemos hacer siempre es contrastar la teoría, la base teórica
con las experiencias mismas, ¿sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, si los ingresos son bajos en casa? Hablaremos de una fase de la alimentación específica, por ejemplo, del desayuno. Si los ingresos son bajos, vamos a hablar de un café con su pan, o tal vez un tecito con su pancito, ¿de acuerdo? Si los ingresos van subiendo, ¿qué va a suceder con el desayuno? Se puede comprar más insumos como jamón, pan molde, tocino, tal vez para un desayuno. Exacto. Y en algún momento alguien va a decir, ¿no? Ah, no, los ingresos son mejores, por tanto, ya ni siquiera voy a desayunar en casa, ¿no? Voy a ir a un restaurante y pido un desayuno americano, que fácilmente supera sus 35, 40 bolivianos. Lo que me costaría en casa tomar un tecito con su pan, ¿cuánto me cuesta? No superan los 5 bolivianos, ¿verdad? Depende de cuántos panes coma, dice. Bueno, ya son otros factores, pero no van a superar los 5 bolivianos, les aseguro. O me van a decir también, depende de qué tiempo lo haga hervir el agua. No. No, miren, un ejemplo claro y sencillo, ¿no? De que los niveles de ingreso sí tienen su incidencia en la demanda. O sea, no es tanto como dice acá, ¿no? No es tanto como dice acá, ¿no? ¿Qué dice acá? Dice que estas variables, el gusto, la preferencia y los ingresos son subjetivas y son constantes, o denominadas también ceteris paribus, ¿sí? Hemos hablado del ingreso. Ahora, a ver, hablaremos de los gustos. ¿Qué podemos hablar de los gustos? Decimos que la cantidad demandada está en función de los gustos. Hemos dejado de lado aquello que es muy conocido cuando se dice que la cantidad demandada está en función del precio. ¿Sí? ¿Existirá diferencia? ¿La diferencia será sustancial? Pregunta para ustedes, a ver. ¿Los gustos serán más poderosos que el precio o el precio será más poderoso que el gusto a la hora de realizar una demanda de un determinado producto? Los gustos. El Ah. precio. Sí, El los precio. gustos. Los gustos. Los gustos. El precio. El precio. Precio. Dependiendo, gusto, Lin. te puede gustar, pero no te El alcanza. precio. Depende Gusto. del accesorio. Depende del precio. El gusto. Varía dependiendo. Me gusta esa polémica, ¿no? Eso implica que estamos metidos en la clase. ¿Eh? ¿De qué estamos hablando? Hoy solamente, por ahora, en este momento, tocaremos los gustos. ¿Sí? Los gustos. ¿Sí? Y hablaremos, por ejemplo, a ver, yo voy al mercado, ¿sí? Yo voy al mercado, y creo que esto ya les había comentado en algún momento. Yo voy al mercado y busco una polera negra sin ninguna etiqueta, ¿sí? Pero que en el pechito tenga algo así. ¿Qué es eso? Una marca. Una marca. Nike. Marca Nike. Es la marca de Rexona. Evidentemente, es una marca Nike. ¿Sí? ¿Quién no va a apostar a comprar un producto Nike? ¿Sí? Incluso voy a reducirme, abstenerme a comprar 5 casacas, ¿sí? Esas que existen en el mercado, por comprarme una que tenga estas características. ¿Cierto o no cierto? Sí. 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 Escúchenme, antes de entrar a la polémica, en muchos casos va a suceder eso, ¿sí? Aquellas personas que buscan
marcas y no productos. ¿Sí? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí. ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con las 5 casacas que yo me voy a comprar y esta casaca que tenga una marca registrada como Nike? ¿Cuál va a ser la diferencia? De La conocimiento. calidad. La calidad. En algunos casos sí compensa el tema de calidad, pero en algunos otros no. Porque ¿para qué uso una polera? Para poder evitar andar desnudo, ¿de acuerdo? Principal objetivo, ¿sí? Si yo compro una de esas 5 casacas, ¿cumplirá el objetivo? Sí. 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 Entonces, ¿por qué una marca, si con el precio de esa marca podemos adquirir 5 productos con similares características, con similares niveles de satisfacción que no están involucrados en el tema marca, ¿sí? Es por eso que se dice, muchas personas ya no buscan el producto, buscan una marca, ¿sí? Y eso se ve en el escenario, ¿ya? Y esto, mis amigos, esto determina, ¿qué cosa? ¿No? Las dos variables que hemos estado considerando, que los gustos y las preferencias inciden ¿en qué? En la demanda. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan una idea muy al margen, ¿no? ¿Y en qué quedamos entonces? En que la cantidad demandada por ahora para nosotros solamente está en función del precio. ¿Sí? Hemos tratado de hablar del ingreso, de los gustos y las preferencias para que no sea tan como dicen, ¿no? O no sea tan como dice la teoría, que esas variables son constantes y que no inciden en la demanda. Les he demostrado con ejemplos reales de que los gustos, las preferencias y el ingreso sí inciden en la cantidad demandada. ¿Cierto o no es cierto? ¿Me escuchan? Evidente, Lico. Evidente. Ahora, esta demanda, ¿a qué obedece? Ojo que ya hemos hablado. Las necesidades. A una Necesidad. necesidad o a una escasez, ¿verdad? Y es eso lo que vamos a tocar ahora en esta sesión. ¿Ya? A ver, por un momentito les voy a quitar la pantalla. Las necesidades. Teoría de las necesidades. ¿Ustedes creen que el ser humano ya nace con una necesidad? Sí. Desde el primer momento. Sí, con muchos. Incluso yo trato de contrastar algunas experiencias e incluso algunas frases cotidianas del diario vivir como para asemejar con algunas bases teóricas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué decimos? ¿Qué dice cuando alguien no adquiere un producto esperado? Dice, ¿no? Dice, guagua que no llora, no toma leche, dice. ¿Qué está haciendo en ese momento? Hola. Hola. Dice, se están recortando. Le dicen ahí en transferencia, no se escucha. ¿Hay interferencia? Sí. No se escucha. Sí. Ok, es que el tráfico cuando ya todos lo abren el micrófono se satura un poquito, ¿no? Entonces vamos a tratar de controlar ese aspecto. A ver, dice que el ser humano tiene una necesidad desde el momento que nace. Yo asemejo, por ejemplo, el tema de necesidad con una frase muy conocida.
Guagua que no llora no toma leche. ¿Qué está haciendo? Es una necesidad de alimentarse. Está expresando una necesidad. Está enmarcándose en una demanda, ¿verdad? Y es por eso que la base teórica dice, desde que nace el hombre tiene necesidades que satisfacer y el objetivo principal de la ciencia económica es estudiar cómo y con qué medios satisfacer esas necesidades. Una necesidad para una persona es una sensación de carencia unida al deseo de satisfacerla. Por ejemplo, la sed, el hambre y el frío son sensaciones que indican que la necesidad de agua, alimento y calor, respectivamente. Entonces, cuando estamos hablando, cuando una guagua llora, ¿cuál será la necesidad? Alimento. Difícil de identificar en ese momento, porque no sabemos si tiene sed, si tiene hambre, si tiene frío, si tiene algún dolor. Es un poco complicado, pero sí está expresando una necesidad. ¿Cierto o no cierto? Sí. Cierto. A ver, seguimos. Sin embargo, conviene advertir que en economía, cuando se habla de satisfacer una necesidad, el medio o bien satisfaciente no es aquel que gratuito o espontáneamente ofrece la naturaleza, aire, agua, sol, espacio, sino aquel que debe crear con su esfuerzo, con su trabajo, desplegando una actividad productora, de tal modo que esos medios sean condicionados a satisfacer las necesidades que experimenta. Entonces ya estamos convocando a un escenario en el cual se involucra el tema o aspectos económicos y estamos hablando de los factores productivos, ¿no? Los factores productivos. ¿Y qué dice? La capacidad de transformar los factores productivos. ¿Sí? Hemos hablado de una grafiquita, ¿no? Una gráfica. A ver, voy a ver si todavía podemos... por ejemplo, hemos hablado de esto, ¿no? De esta gráfica. ¿Sí? Hemos hablado de las materias primas y los productos terminados. ¿Qué nos dice? ¿Dónde nace la necesidad? Hola. ¿Dónde nace la necesidad? ¿O cuál es la razón de una necesidad? Eso que implica la transformación de las materias primas en productos terminados. Esta demanda de productos necesariamente se traducen en dos aspectos o dos situaciones, ¿no? En la necesidad o la escasez. Determinantes necesarios para que nosotros podamos hablar de un determinado producto. Y es por eso que decíamos, ¿no? A ver, voy a iniciar la sesión, por favor, si nos va a cortar y vamos a ingresar a la sala otra vez, ¿ya? Sí, dicen, no hay buena señal. Hemos ido hablando de un determinado producto. Un determinado producto que puede ser un bien o puede ser un servicio, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la razón para que nosotros pensemos en un producto? Necesariamente tenemos que enmarcarnos en una necesidad o en la escasez. Son dos aspectos que dan lugar a la creación de un producto nuevo o de un producto escaso, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio, nosotros consideramos varios aspectos con un solo fin, ¿no? Con un solo fin que implica o involucra el poder realizar la transformación, ¿sí? La transformación
de las materias primas en productos terminados. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos de recursos, estamos hablando indirectamente, consideramos a los factores productivos, tierra, trabajo y capital. ¿Ya? Debemos, dice, tener la capacidad de transformar los recursos en productos terminados. Eso es lo que implica la base teórica, ¿no? Seguimos. Dice, sin embargo, conviene advertir que en economía, cuando se habla de satisfacer una necesidad, el medio o bien satisfaciente no es aquel que gratuita y espontáneamente ofrece la naturaleza. Nadie produce aire, nadie produce agua, nadie produce sol, nadie produce espacio. Son factores que nos brinda la naturaleza, ¿no? Entonces tenemos que hablar de aquello que implica la creación con esfuerzo, con trabajo, desplegando una actividad productora de tal modo que esos medios sean condicionados a satisfacer las necesidades que se experimentan. Entonces, quede claro, nosotros estamos hablando de un proceso productivo, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de un proceso productivo, necesariamente tenemos que hablar de aquello que ya hemos considerado en una sesión anterior, ¿sí? Hemos hablado en una sesión anterior, hemos hablado de ¿qué? Del sector primario, del sector secundario y del sector terciario, ¿no? ¿Cuáles son esos sectores? ¿Cuáles son sus características de esos sectores? A ver, si alguien me ayuda. Alguien está jugando con su lápiz, ¿no? A ver. Voy a sacar mi lista entonces. Participantes, dice. A ver, Alex Flores. ¿De qué estamos hablando? Si nosotros consideramos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Buenas noches, dice. El sector primario sería, se referiría a la materia prima. Exacto, materia prima o extractiva. El sector secundario. Transformación de la materia prima. O también conocido como industrial. ¿Sí? Sí. ¿Y el terciario? Producto terminado. También conocido de servicios. ¿Sí? Entonces, ¿en qué sector estamos nosotros como un país? Como país, si hablamos de Bolivia. Materia prima. Materia prima. Solamente nos quedamos acá, ¿no? No tenemos esa capacidad de transformación o ser considerado un país industrial. En muchos casos, por ejemplo, como les decía en algún momento, se habla bastante de la quinoa. Dicen que somos un país que tiene potencialidades para poder producir quinoa, pero sin embargo nos quedamos ahí, ¿no? Como productores de materia prima, del primer sector solamente. No tenemos esa capacidad de poder transformar o darle un valor agregado a la quinoa. Es por eso que en muchos casos, por ejemplo, sale la quinoa aquí cerca al Perú y vuelve empaquetado, ¿no? Quinoa con leche, quinoa con chocolate, quinoa con, qué sé yo, como cereal, pero ya le han dado ellos un valor agregado y ha sido objeto o resultado de este segundo sector productivo, ¿no? Industrial, que se caracteriza básicamente, ¿por qué? Porque han hecho que las materias primas sean considerados o adopten la característica de un producto terminado. De por medio, obviamente, existe un proceso de transformación, ¿no? Nosotros solamente nos quedamos como un país que tiene potencialidades, hablando en tema de industria, el sector productivo primario, ¿no? Sigamos. Clasificación de las necesidades.
Necesidades fisiológicas son aquellas necesidades fundamentales y que el hombre naturalmente requiere para vivir, como el alimento, el vestido y la vivienda. Sin el alimento, el ser humano no podría vivir y sin vestido y vivienda podría acostumbrar su cuerpo a los rigores del clima, pero sufriendo, ¿no? Una de las capacidades sobrenaturales, como se lo denomina, una de las características del ser humano es esa capacidad de adaptabilidad, ¿no? Entonces, tenemos ciertas características de adaptabilidad, pero de por medio tiene que existir un sufrimiento, dice, ¿no? Entonces, para evitar aquello, necesariamente debemos buscar el transformar los recursos en productos terminados para poder satisfacer las necesidades, ¿no? Que es la principal razón que da lugar a la creación de un determinado producto, ¿no? Si no hubiera necesidad, no hubiera demanda. Si no hubiera escasez, no hubiera demanda. Y si no hubiera ni escasez, ni demanda, ni necesidad, no estaríamos hablando de productos nuevos, ¿sí? ¿Para qué producir algo que nadie necesita? ¿Para qué producir algo que nunca va a escasear en el mercado? ¿No? Entonces, miren, una razón fundamental, la necesidad y la escasez para dar lugar a la creación de un producto, de un bien o un servicio, ¿no? Ahora, dentro de esta clasificación de las necesidades, hablamos también de las necesidades culturales. Son aquellas necesidades derivadas de los conceptos espirituales o morales como la religión, el adorno, el crédito social y todas aquellas que se incuban por efecto de publicidad y propaganda o creadas por el hábito y la costumbre, ¿no? Acá voy a hacer una pausa por lo siguiente. ¿Por qué será necesario hablar de aspectos culturales? ¿Cuál será la razón que nos permita hablar de necesidades culturales? ¿Ustedes creen que la cultura incide en la demanda? ¿Incide o no incide? Sí. Por ejemplo. Sí, licenciado. Por ejemplo, Navidad, las compras de juguetes y esas cosas suben su demanda. Aspectos culturales, ¿no? Ahora, hablando de Navidad, hablando de Todos Santos, por ejemplo. No sé si ustedes han visto la película, ¿qué se llama esta película? El Coco. El Coco. Coco, no el Coco. No el Cucu, ¿no? El Coco. Las características de esta película, ¿no? Los productores indican que han tenido que realizar algunos estudios en el comportamiento cultural de las personas en Latinoamérica, ¿no? Y en algunos casos específicamente con historias relacionadas a nuestro país, ¿sí? Pero ¿qué sucede con nuestro país? Nosotros somos expertos para importar cultura, ¿sí o no? Expertos. Sí. Porque si nosotros hablamos de Todos Santos, por ejemplo, ¿nosotros seguimos hablando de Todos Santos? No. No, un día No, ya no. Halloween. Sí, pero viene el Halloween también, junto con ellos. Sucede un escenario extraño, ¿no? Sucede un escenario extraño. Mientras otros se empeñan en restituir sus costumbres culturales, nosotros adoptamos culturas ajenas. ¿Sí? ¿Cierto o no cierto? Fácilmente nos imponen una publicidad agresiva y nosotros, ¿cómo se dice? Digerimos esa publicidad. Es más, adoptamos el comportamiento de esa publicidad. ¿Sí? En algunos casos, por ejemplo, y es un caso de estudio, las dos empresas más grandes en tema de gaseosas, ¿cuáles son? Coca-Cola y Pepsi. Coca-Cola. La Coca la vamos a poner. Y la Pepsi. Mejor pondré completo, ¿ya? Para que no digan que estamos hablando de la
de la coca como tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos culturales, por ejemplo? Tema de estudio, ¿sí? Si nosotros consideramos en nuestro país Coca-Cola y Pepsi, en ese mundo de las gaseosas, ¿cuál de estas es considerada nacional? Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Será nacional? No. Pepsi. No, listen. Nada que ver, ¿no? Son empresas transnacionales. ¿Sí? Por un lado. A ver si nosotros vamos al Perú. Hablamos otra vez de las dos gaseosas más grandes. ¿Sí? Pero en este caso, Coca-Cola. ¿ya? Coca-Cola, Pepsi y salta Coca-Cola. Inca-Cola. exactamente. Ahí sale Inca Cola, creo que es así. ¿Ya? Tres empresas que se disputan el escenario de las gaseosas. ¿Sí? Pero sucede algo muy extraño. En el Perú está muy arraigado Inca Cola. Aspectos culturales. Incluso si ustedes compran Inca Cola, tiene un diseño de incas, aspectos arqueológicos que datan del imperio incaico. ¿Sí? Esa imagen es una característica del Perú. Inca Cola, así como ha hecho fácil en Bolivia como si nada, se ha posicionado en el mercado. Actualmente podríamos decir el que tiene mayor participación. Igualmente Pepsi, pero no podemos hablar en las mismas características de las empresas bolivianas, que quedan muy lejos. ¿Sí? Si tienen una buena participación de mercado, son solamente a nivel local, a nivel ciudad, ¿no? Pero a nivel nacional. Hola. ¿Se escucha? Sí, dicen. Sí, dice. Se escucha. Seguimos entonces, ¿no? A nivel local, pero a nivel nacional ya no hablamos de empresas bolivianas. Solamente saltan las dos empresas grandes, Coca-Cola y Pepsi, ¿no? Lo que no sucede en el Perú, un aspecto cultural ha hecho que Coca-Cola estratégicamente adquiera a la Pepsi, o perdón, a la Inca Cola para poder participar en el escenario, en el mercado de las gaseosas, ¿no? Entonces, Coca-Cola más Inca Cola, como quien dice, son la misma cosa, ¿no? Y algo similar sucede en nuestro país cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del Valle, la que está en caja, ¿sí? Ustedes vean una del Valle en caja, la Tetra Pak, si no me equivoco, ¿no? La denominación correcta. Producto de Coca-Cola, ¿no? Y va diversificando su producción a fin de que la participación en el mercado de gaseosas en nuestro país tenga una buena participación para la empresa Coca-Cola. Si ustedes ven Simba, ¿qué es? Coca-Cola. 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 Ustedes ven del Valle, ¿qué es? Coca-Cola. Entonces, es una capacidad estratégica considerando algunos aspectos culturales. ¿Sí? Alguien dice, ¿no? No, yo no tomo Coca-Cola, tomo Simba. Compro Simba. ¿Y quién es productor de Simba? Coca-Cola. Coca-Cola. Es un aspecto cultural, ¿no? Entonces, es por eso que está considerando las necesidades culturales que también inciden en el tema de la demanda de los bienes económicos, ¿no? Ahora, en esencia, ¿cuál es la noción de un bien económico? Es todo aquello que satisface una necesidad material o inmaterial del hombre. Comprenden las cosas y servicios útiles. Para que un bien adquiera la calidad de bien económico es que se reúna tres condiciones. Existencia de la necesidad humana, ¿sí? No son bienes económicos si el hombre no tiene necesidad de ellos. La limitación o escasez del bien. Si de la cosa necesitada existe en cantidad infinita e ilimitada, ella no es un bien económico.
pues no determina ninguna actividad económica en de obtenerla y usarla. La disponibilidad del bien. La cosa debe ser empleada en la satisfacción de las necesidades. Un objeto útil y valioso caído en el fondo del mar no es un bien económico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que decíamos en un momento, de que la necesidad, la escasez, dan lugar a la creación de un producto. Y este producto debe ser necesariamente el esfuerzo de la transformación de las materias o de los recursos en un determinado producto para poder satisfacer esas necesidades. ¿No? Creo que el tema necesidad y la escasez define muchos aspectos en temas de demanda. ¿Verdad? ¿Por qué se piensa en un producto nuevo? Ojo, estamos hablando de un producto nuevo y un producto similar. ¿Cuál es la diferencia entre un producto nuevo y un producto similar? A ver, Giovanna, vamos a aprovechar que está abierto tu micrófono abierto. ¿El precio? ¿Qué tiene que ver el precio con un producto nuevo y un producto similar? Que un producto nuevo mayormente siempre lo sacan con menos precio. ¿El producto y el otro producto? Y mayormente cuando ya va siendo más conocido, aumenta su precio. Bueno, generalmente es la política que se emplea en el mercado para poder posicionarse, ¿no? Para poder tener una buena participación, ¿no? En principio, un producto para penetrar el mercado considera el tema precio, precios bajos y buena calidad, ¿no? Buena calidad, ¿sí? Y conforme conforme al posicionamiento de este producto, los precios se van elevando y a veces la calidad va bajando. Absurdo, ¿no? Pero es el comportamiento o la estrategia que a veces adoptan algunas empresas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un producto nuevo y un producto similar? ¿Sí? Por ejemplo, hoy por hoy, dada la situación y la coyuntura de emergencia sanitaria que vivimos en el país, ¿cuál es la demanda? Barbijos, alcohol en gel. De protección. Lavandina, desinfectantes. Exacto. Barbijos, que es lo que más se necesita, ¿no? Una alta demanda. Vamos al mercado y ¿qué tipos de barbijos encontramos? Barbijos quirúrgicos, Desechable, de Lavables, telitas. desechables. Farmacéutico, lavable. ¿eh? Hay desde los 3 bolivianos hasta los 50 hasta 50, 60 bolivianos. 80. ¿Sí? Con ciertas características. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos de un producto similar, es que existe una demanda de un determinado producto que ya está en el mercado. ¿Sí? Ya sabíamos que existían los barbijos. Entonces, ahí, ¿qué viene? ¿La escasez o la necesidad? La necesidad. Por un lado, la necesidad y por el otro lado, la escasez. ¿Sí? Ahora, si hablamos de un producto nuevo, hablamos de una necesidad. Porque necesitamos un producto nuevo. ¿Qué necesitaríamos saber en tema de barbijos? Algo nuevo. ¿Se les ocurre algo? Barbijos con más protección, más filtros, más duraderos.
Más económicos. Necesitaría... Que no empañe los lentes. Hay ciertos problemas, por ejemplo, en tema de los barbijos para las personas que utilizan lentes o por simple hecho de usar esas gafas de protección, porque eso nos han dicho, ¿no? Que utilicemos gafas y que utilicemos un barbijo. Ponemos el barbijo, ponemos las gafas y se empañan. Entonces, tendría que haber cierta característica y con seguridad va a ser ese un producto nuevo. Porque después lo que estamos usando ahora solamente estamos adecuando de acuerdo a las necesidades. ¿Sí? Entonces, necesario que la existencia de una necesidad sea considerado como un bien económico. La limitación o escasez del bien, ¿no? La disponibilidad de ese bien. ¿De qué sirve que nosotros hablemos de un producto que te pones en el rostro, de un barbijo que te pones en el rostro, se limpia solo, no empaña las gafas? ¿Qué sucede? Sencillamente ese producto no existe. Y si no existe, no está disponible. Entonces no es un bien económico. ¿Sí? El bien económico tiene que satisfacer una necesidad y tiene que estar disponible. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican los bienes económicos? Se clasifican en materiales e inmateriales, de consumo y de producción, duraderos y perecibles, elementales y complementarios. ¿Y cuáles son las características? Materiales e inmateriales. Los materiales son todas las cosas que se pueden medir, pesar y contar. Los inmateriales son los servicios que los hombres prestan unos a otros con o sin auxilio de las cosas, más siempre mediante una remuneración. ¿De qué estamos hablando? Lo que hemos hablado ya anteriormente, ¿no? Hemos hablado de la razón de una empresa, hemos dicho, ¿no? Una empresa, un producto, ¿sí? Este producto puede ser un bien o un servicio. ¿Listo? ¿No? El bien es tangible. El bien es cuantificable. ¿Sí? En cambio, el servicio es intangible y solo es cualificable. ¿Cuál es la diferencia entre cuantificable y cualificable? Para ver, para comprender mejor, a ver. ¿Cuál es la cantidad y Calidad. calidad o cualidad puede ser, ¿no? Pero no se puede determinar, ¿no? El servicio solamente es una cualidad, ¿sí? ¿Es palpable? No es palpable. No es por eso que dice, de por medio existe una remuneración en la atención por este servicio. Ejemplo, un bien. Puede ser una mesa, una silla, una chompa, un foco, prácticamente todo lo que puedas percibir en tu alrededor y que puedas palpar. Servicio es aquello que podrás cuantificar. Los servicios no. No se pueden cuantificar, solamente es una cualidad, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? La clasificación de los bienes económicos, materiales e inmateriales. Nosotros, en un aspecto muy diferente, hemos dicho que un producto puede ser considerado un bien o un servicio. Ahora, estos bienes económicos pueden ser considerados materiales o inmateriales, por un lado. Por otro lado, de consumo y de producción. Los bienes de consumo o bienes directos son las cosas y los servicios que satisfacen directamente una necesidad humana. La comida, la ropa, una sesión de cine. Los bienes de producción son los bienes indirectos, son las cosas y los servicios que sirven para producir otros bienes económicos de consumo. A ver, una pregunta. Díganme
5 bienes de consumo que no sean comibles. Estoy repitiendo la pregunta por si acaso. Detergentes. Detergentes, Zapatos. zapatos, Ropa. Muebles. muebles, Material de escritorio. material de escritorio. Vajilla. Prácticamente todo aquello que nosotros podamos darle uso de inmediato, ¿sí? En algunos casos también es considerado como los bienes terminados o los productos terminados, ¿sí? Y los bienes de producción son aquellos insumos que nos permiten producir otros bienes. Pero en algún momento, a veces, esos bienes de producción son también bienes de consumo. Un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, una silla, ¿sí? Yo voy al mercado y compro una silla. ¿Es un producto de consumo o es un producto o es un producto Un bien de producción. o es un bien de producción? Un bien de producción. Yo compro una silla. A ver. Algo así va a ser el examen, ¿no? Yo voy al mercado, compro una silla y la pregunta, ¿es un bien de consumo o es un bien de producción? Es de consumo, porque ya Un es... bien de Consumo. Evidentemente, es un bien de consumo, porque inmediatamente yo voy a darle uso, ¿sí? Inmediatamente va a satisfacer una necesidad. Voy a llegar a casa, obviamente lo voy a poner ahí en la silla y ¿va a servir para qué? Para sentarme. ¿Sí? Ahora, analicemos esa silla, que es un bien de consumo. Esa silla, ¿qué productos intermedios? Abran la mente, no tengan miedo. Se entrecortó la Lice, se ha pregunta. cortado. ¿Cómo era la pregunta, Lick? A ver. Voy a ver el tema de la conexión. Ya. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Miren, yo compro la silla. Es un bien de consumo, definitivo. ¿Por qué? Porque voy a llevarlo a casa, lo voy a poner en un lugar y ya va a estar destinado para que yo me pueda sentar, ya voy a poder usarla, darle uso, ¿sí? Ahora, ¿qué otros productos o bienes de producción se deben involucrar para que yo pueda pensar en producir una silla? El material, que puede ser madera. Madera. Clavo. Clavos. Clavo. Pegamento. Pegamento. Carpicola. Barniz. Tapiz. Listo, nos quedaremos con esas 5 cosas, ¿sí? Pero estamos hablando en este momento de la silla. Si nosotros hablamos de la silla, los bienes intermedios o los bienes de producción son la madera, carpicola, el tapiz, barniz y los clavos. ¿Ok? Pero si yo voy a una ferretería y compro el pegamento como carpicola, ¿es un producto intermedio o es un producto de consumo? Intermedio. Producto intermedio. 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 Depende. ¿Acaso cuando yo lo voy a comprar la carpicola no lo voy a usar inmediatamente? No. Claro que lo voy a usar. Lo estoy comprando como carpicola. ¿Verdad? Como carpicola. No estoy hablando de la silla que lleva carpicola. Entonces, miren, los escenarios son distintos. ¿Se comprende? Una vez más, a ver, una vez más, escúchenme.
Yo compro la silla ya es un bien de consumo porque lo voy a llevar a casa, voy a poder utilizarlo para sentar, de consumo, de acuerdo. Analizo la silla y qué bienes de producción involucra. Carpicola, barniz, clavos, madera, tapiz. ¿Ok? Ahí están los intermedios. Cuando hablamos de producir silla, ¿sí? Producir silla. Pero si yo voy al mercado y compro carpicola como carpicola, ¿es de consumo o es de producción? De consumo. De consumo. Ah, eso quiero que me entiendan. ¿Sí? Ese momento ya es final. ¿Sí? Final. A ver, vamos a ver algo con el gráfico. Miren, a ver. Tenemos 5 minutos más. Y con esto vamos a quedar, ¿ya? Yo compro una silla. Compro una silla. ¿Sí? Lo llevo a casa y ahí está la silla, ¿no? Ahí está la silla. Y si nosotros desglosamos los bienes de consumo para producir esta silla, se debe involucrar ¿qué cosa? Hemos dicho clavo, ¿sí? Hemos dicho barniz, hemos dicho Tapiz. Madera. el tapiz, hemos dicho el pegamento y hemos dicho la madera y el barniz, ¿no? Ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Estos son los bienes de producción para producir silla, ¿sí? Pero estoy comprando para producir silla. Y si yo voy solamente al mercado y compro directamente una carpicola o un pegamento y lo llevo como pegamento, este producto es, o este bien es de consumo o de producción. De consumo. 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 ¿De acuerdo? Entonces, miren, hay escenarios o tiempos que definen el comportamiento de ciertos bienes. ¿Sí? Lo siguiente, duraderos y perecibles, bienes o no durables. Bueno, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Esta semana les voy a dejar sin tarea, libres. La siguiente, felices, ¿no? Gracias, La semana completamos este tema de los bienes y inmediatamente les voy a enviar el documento. ¿De acuerdo? De acuerdo, Ok. sí. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún Sí. comentario? Sí, tengo una pregunta A ver, dame con la pregunta. sobre los bienes de consumo y los bienes de producción. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que, como usted dice, va a la ferretería y compra, supongamos, cemento? En el concepto que usted da de los bienes de producción, dice que son bienes que nos van a ayudar a fabricar otro de consumo. Sí, sí. ¿No ve? Entonces, si yo compro lo que es el cemento, no va a ser algo que me satisfaga, ¿Ya? ¿verdad? A menos que yo construya algo con el cemento para que se convierta en un bien de satisfacción. Por eso no le entiendo esa parte de que usted el pegamento lo ha puesto directamente a un bien de consumo, cuando al obtener el bien de consumo, a obtener el pegamento, no estoy satisfaciendo automáticamente mis necesidades, sino es que cuando lo voy a utilizar, recién se va a generar otro bien que tal vez pueda satisfacer algún tipo de necesidad que yo tengo. En esa parte lo que no le entiendo. Ya.
A ver, mire, esto vamos a concluir con el tema de los bienes en la siguiente sesión, pero sin embargo, voy a adelantarte una aclaración. El tema de los bienes de consumo lo compararemos con bienes terminados. ¿De acuerdo? Ya. Los bienes de producción lo compararemos con bienes intermedios. Ahora se va a comprender mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al mercado, compro una silla, es un producto terminado, ¿verdad? La silla involucra pegamento, involucra madera, que por sí solas son considerados bienes intermedios. ¿No es cierto? ¿Se comprende? Hablaremos solamente del pegamento, ¿sí? Ya. El pegamento es un bien intermedio en la producción de una silla, ¿verdad? Sí,